Buenos días, mi nombre es María Gemma Salvador, soy abogada y escritora y tengo varios de mis libros publicados en diversas plataformas literarias como Amazon, eBay, La Casa del Libro, El FENAC y otras. También podéis encontrarme en redes sociales como Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, la página de Encuentros y ahora en la página web de Autores Indie, donde tengo publicada mi última novela que se llama La Pelirroja Rebelde, y que también la podéis encontrar a la venta en el Corte Inglés y en la Casa del Libro por si queréis adquirirla. Deciros también que el día 9 de diciembre a las 7 de la tarde voy a presentar esta obra por primera vez en la Casa de Andalucía en Barcelona y todo aquel que quiera asistir será bien recibido. También hago presentaciones de mis libros en este canal mío de YouTube, de obras históricas que tenía yo inéditas en forma de audiolibros, como La corte de Alejandro VI, el noble plebeyo, el conquistador del mundo, sobre Alejandro el Magno, y reseñas de obras de grandes autores como El Quijote de la Mancha, Miguel de Cervantes, Aloma de Messerudreda, y otras obras que me han llamado la atención tanto por autora como por lectora. He abierto también un ciclo dedicado a la palabra de Dios y la Biblia, y una sección de conferencias dadas por mi compañero de despacho José Donaire, que además de abogado es un gran amante de la literatura, y la última conferencia que hemos grabado ha sido el 2 de julio en la Casa de Soria en Barcelona sobre los templarios. Anunciaros que el día 16 de diciembre la Casa de Andalucía en Barcelona a las 7 de la tarde José Donaire dará una conferencia sobre Granada y todo aquel que quiera asistir será bien recibido. Luego hago novelas espontáneas, esto es narradas de viva voz, como La Torre de Piedra, Costa de Castillo de la Imaginación, que son en forma de audiolibros. Y todo esto lo podéis disfrutar en mi canal. Y ahora, siguiendo con la Biblia y la Palabra de Dios, vamos a abordar una cuestión, un tema que es muy polémico, que a veces es difícil de entender y que voy a tratar siempre con la ayuda de Dios y la Biblia, tratar de solucionarlo y despejar pues, las dudas que se pueden tener sobre este tema, que muchas veces lo tenemos muchas personas, incluso aquellos que creen en Dios, incluso son cristianas, y es el conocimiento de Dios. No es lo mismo conocer de Dios que conocer a Dios. No es exactamente lo mismo. Hay muchas personas, incluso ateas, que no son creyentes, que conocen de Dios. ¿eh? Luego lo han rechazado por lo que sea, pero conocen de Dios. Y saben muchísimo, tienen muchísimo conocimiento, saben, yo diría que casi totalmente la Biblia, pero eso no quiere decir que conozcan a Dios. Porque conocer a Dios implica un compromiso, una responsabilidad, una fe y una relación directa con Dios. Por eso decía que el cristianismo, esto ya lo he dicho en alguna otra conferencia que he hecho sobre la Biblia y la palabra de Dios, el cristianismo no es una religión, es una relación que tenemos con Dios, una relación que tenemos con Cristo, en el cual no hace falta que haya nadie que medie en ese momento, porque solamente necesitamos a Cristo, que es el camino hacia Dios. Por eso Dios decía que escucháramos a su Hijo y que Él era el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, vemos esta diferencia entre lo que es conocer de Dios y conocer a Dios. Entonces aquí podemos hablar también del ecumenismo. El ecumenismo es el tratar, y esto ya se habla en el Apocalipsis, el tratar de llegar a Dios por muchos sitios. Es que todas las religiones llevan a Dios y ya lo hicieron los papas de Roma, diciendo, Juan Pablo II, diciendo que había una reunión, hicieron reuniones con otras, digamos, religiones que creían en Dios, evidentemente, pero que todos iban al mismo sitio, que se podían entender, porque era el mismo Dios. Pues no es así, esto no es verdad. Es decir, desde el punto de vista de la palabra de Dios y de la Biblia, no todos los caminos llevan a Dios, ni es verdad que todas las religiones son aquellas que agradan a Dios. No es lo mismo. A lo largo de la historia se han practicado muchas religiones, montones de ellas, desde
los dioses de la mitología egipcia, de los asirios, de los babilonios, de los persas, de los griegos, de los romanos. Y esto no le agradaba a Dios, eran politeístas. Pero respecto de aquellos que creen en un solo Dios, tampoco es algo que, desde el punto de vista bíblico, agrade a Dios. Y no vayamos otra vez a la controversia y al dilema de que si yo no conozco de Cristo tal, yo ya estoy condenado. No, y esto ya lo he intentado resolver varias veces y he hablado de esto. No es verdad. Si uno nunca ha hablado o ha ido a hablar de Cristo, pero cumple conforme a su conciencia, Dios se lo tendrá en cuenta para bien. Pero yo me vengo a referir que no todos los caminos le agradan a Dios, porque Él puso a Cristo para que pudiéramos llegar al Padre. En su sabiduría, en su misericordia, Él, Jehová Sebaot, Dios de los ejércitos, Dios quiere que vayamos a Él a través de Cristo. No a través de esta religión, no a través de esto, de lo otro, no. A través de Jesucristo. El único camino para poder acceder a Dios. Entonces es importante que nosotros conozcamos a Dios. Y a Dios solo se le conoce cuando hemos hecho ya un compromiso con Él, nos hemos responsabilizado y hemos aceptado a su Hijo Jesucristo. Y a partir de aquí, el Espíritu Santo nos va a dar un conocimiento que no tiene el mundo, una sabiduría que no es nuestra. Dios nos da una iluminación, nos presta de alguna manera su sabiduría para que le podamos hablar al mundo. Porque la sabiduría del hombre es muy limitada. El hombre más inteligente del mundo puede no entender nada de la palabra de Dios, si no tiene creencia en Dios, si no está conforme a Jesucristo y a las palabras de Dios. Puede ser muy inteligente, muy sabio, pero al lado de la palabra de Dios no saber absolutamente nada. Y en cambio, esto también lo he dicho, una persona que el mundo considera que tiene una inteligencia incluso limitada, desde el mismo momento que acepta a Dios en su corazón y a Cristo, Dios le da una sabiduría que no es de él. Y la prueba la tenemos en la Biblia. Todos los principios que tiene la Biblia, como el principio áureo, ¿no? Como dijo Cristo, no hagas a los demás aquello que no quieres que te hagan a ti. Eso es perfecto. Por lo tanto, haríamos bien en conocer a Dios, en tener la amistad con Dios, porque eso nos iluminaría, nos daría mayor sabiduría de la que tenemos nosotros como hombres y además nos sería una gran protección y guía para nuestro camino diario en la vida. Porque el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los guía y los protege. El ser cristiano vale la pena. El creer en Dios vale la pena, pero no en cualquier Dios, sino en Jehová Sebaot, Dios de los ejércitos. Porque ello nos va a dar, porque Él es el Shaddai, el Todopoderoso, y evidentemente esto nos va a dar una protección y nos va a dar una sabiduría que el mundo no tiene. Nos va a proteger de peligros, nos va a dar muchas bendiciones y además nos va a hacer soportar muchos problemas que el hombre se tiene que enfrentar día a día. La enfermedad, la muerte, una guerra, una crisis económica, un calentamiento global, unas pestes, Es decir, estamos rodeados de problemas. Y vengo siempre a lo mismo, pero es que es verdad. Desde que el hombre abandonó el jardín del Edén, todo han sido problemas. Guerras, revueltas, todo es lo mismo. ¿Por qué? Porque la gobernación del hombre es un fracaso. Y Dios lo ha dejado porque de alguna manera nos quiere decir que el hombre es incapaz de resolver los problemas del mundo. Vendrá un hombre, el anticristo, en los últimos tiempos, que tendrá una sabiduría prestada, no de él, sino la sabiduría de Satanás, y este tendrá unos poderes que el diablo le va a dar, que la bestia le va a dar, y por lo tanto va a asombrar al mundo, porque claro, él va a tener una sabiduría que el mundo no tiene, y entonces va a resolver muchos problemas que hoy en día los tenemos ahí. No se ha podido resolver el hambre en el mundo, no se ha podido resolver muchos problemas. ¿Por qué? Porque el hombre es incapaz. El hombre tiene una limitación.
de vida, de actuación, de todo. Igual que decía ayer que el hombre no lo puede tener todo y que lo que da el mundo no nos satisface porque no estamos hechos para la carne, o sea, solo para el mundo, sino que tenemos un espíritu, un alma y un cuerpo, ¿eh? Pues de la misma manera que alimentamos el cuerpo, tenemos que alimentar el espíritu, y solamente podemos alimentar el espíritu a través de las palabras de Dios. Como dijo Jesucristo, la palabra de Dios es alimento para el espíritu. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esto tendríamos que tenerlo en cuenta. Porque si resulta que nosotros decimos somos cristianos, pero nada más, no predicamos el Evangelio o la palabra de Dios, no nos preocupamos por el prójimo, no oramos a Dios, no, estamos completamente desarmados. Tenemos que armarnos y dotarnos de la armadura de Dios, que es la fe, es la palabra de Dios, es la oración, es la predicación y es el cumplir las normas de Dios. Todo esto es un cúmulo de circunstancias y de cosas que nos van a proteger contra los dardos del enemigo, porque el enemigo se nos viene encima como león rugiente, está alrededor nuestro para ver a quién puede devorar. Esto lo dice el Evangelio, lo dijo Pablo. Está como león rugiente para darnos el zarpazo. Desde el mismo momento en que un cristiano baja la guardia, es decir, ya se abandona, deja de orar, deja de predicar la palabra, deja de leer tal, la palabra de Dios, ya se pone en las manos del enemigo. Ya se queda débil y desde ese mismo momento el diablo le ataca. Le ataca la mente, no que le posee, pero le ataca la mente. Le empieza a enfriar, por eso decía al final de los tiempos muchos se enfriarán, el amor se enfriará, de los padres a los hijos, habrán la rebeldía constante, como lo estamos viendo, gobiernos que tratan de dominar a los pueblos como sea, porque se creen que el pueblo es suyo, y esto Dios no lo quiere, eso se llama autoritarismo. Habrá fanatismo en todos los sentidos, y la gente se sentirá oprimida, se sentirá angustiada. No estamos en la gran tribulación, pero ya estamos en la pequeña tribulación. El mundo no da más que tribulaciones, no da más que preocupaciones, no da más que angustia. Por eso necesitamos la palabra. Es verdad que siempre ha habido guerras, es verdad que ha habido momentos en la historia que nosotros, los que estamos aquí vivos, no lo hemos vivido. La Primera, la Segunda Guerra Mundial y muchas cosas, la peste negra, la peste española y tal. Pero eso no quiere decir que nosotros no estemos viviendo en una sensación mala. Hemos pasado el COVID en el año 2019, en el cual fue terrible, hubo un confinamiento a nivel mundial, que si mascarillas, que si vacunas, que si muertes, que si tal. Pero parece ser que todavía no se ha vencido. Hay variantes, hay que volver a vacunarse, las medidas de seguridad no las hemos abandonado totalmente, las mascarillas, en el transporte público tenemos que llevarlo, en los sitios sanitarios, las farmacias, ¿por qué? Porque todavía está ahí. Y luego viene la gripe, y viene la bronquiolitis, y siempre estaremos con estos problemas. ¿Por qué? Pues porque el mundo está sucio. La naturaleza la hemos destrozado. Y todo eso lo estamos pagando. Destruiré a aquellos que destruyen la naturaleza. El ser humano ha conseguido destruir ese medio tan hermoso, ese entorno donde Dios le había puesto, que era el paraíso terrenal. Un cielo limpio, un agua limpia, una vegetación limpia, animales que no se metían con nosotros, que no nos hacían daño, no había mosquitos, no había pestes, no había fenómenos atmosféricos adversos, porque el hombre estaba en paz con Dios. Y Dios hacía que todo lo que nos rodeaba fuera bueno. ¿Qué ha ocurrido? Que en el mismo momento en que Adán y Eva le dijeron no a Dios y sí al demonio, empezaron todos nuestros problemas y nuestras maldiciones. Luego empezaron las religiones, porque las inventó el hombre para sustituir a Dios. Ese ansia de adorar le lleva a crear religiones y a inventarlas. La Torre de Babel es un caso práctico y un ejemplo.
Y luego ya empiezan que si el imperio egipcio, que si el griego, el romano, inventándose dioses y tal. Porque el hombre tiene ese deseo de adorar. Cuando no adoraban a una persona, como era el emperador, el César. Hoy en día no sale esto y no se permite porque eso ya es el colmo, ¿no? Pero sí que es verdad que hay regímenes todavía en el mundo que son totalitarios y que muchas veces oprimen al pueblo. Oprimen a las mujeres, oprimen a los niños, oprimen a los hombres y hay una esclavitud encubierta. Entonces, vemos como a pesar de todo lo que ha pasado en el mundo, a pesar de las revoluciones que ha habido, de la Revolución Francesa, de la independencia de América, de muchas cosas de esta Revolución Rusa y tal, el hombre no ha aprendido nada. Seguimos exactamente igual que cuando abandonamos el jardín del Edén. No hay bondad en este mundo, mentira de que el hombre es bueno y las circunstancias lo vuelven malo, como decía Rousseau, no, es Job el que decía la verdad. El hombre es un lobo para el hombre. Homo hominis lupus es. El hombre es un lobo para el hombre. Y lo vemos cada día, lo vemos en los trabajos, lo vemos en los gobiernos, lo vemos en la política. Entonces el hombre de la calle, el pueblo, tiene la sensación, o tenemos la sensación, de que nos están tomando el pelo, de que nos están engañando, de que no hay más que sinvergüenzas, de que todos están corruptos y de que hay una suciedad tremenda, cuando no nos damos cuenta de que todo eso es el reflejo de la sociedad como está. Ya no se cumplen las normas de Dios, cada vez todo está peor, la moral cada vez se está relajando más. Y poco es aquello de Sodoma y Gomorra, ya poco. Ya todavía estamos peor. ¿Por qué? Porque nos hemos relajado en nuestras normas morales. Entonces, cada vez somos más rebeldes a aceptar las normas. Y ya no me refiero a las normas de Dios, me refiero a las normas generales. No queremos. Vamos al autobús y resulta que como hay mucha gente, bueno, pues ya no picamos el billete. ¿Para qué? Si no nos ven, pues tenemos que hacerlo. Porque nos está viendo Dios. Eso no me justifica para que yo haga lo que me dé la gana. Y si me voy al metro me tengo que poner la mascarilla. ¿Por qué? Porque es una norma obligada. No porque a mí me guste ponérmela, me la tengo que poner. Porque es un bien para mí y un bien para los demás. Porque yo no sé los demás cómo están. A lo mejor uno tiene un catarro, tiene una gripe, lo que sea, ha cogido el COVID y lo va esparciendo por todos los sitios. O yo lo tengo y lo voy esparciendo por todos los sitios sin saberlo. Por lo tanto, tenemos que cumplir las normas. Y en esto nos diferenciaremos de los demás. Por lo tanto, tenemos siempre que pensar que el conocer a Dios es bueno. Primero porque existe, porque Dios existe. Porque no se ha creado todo por generación espontánea. La conciencia no la ha creado la nada no crea nada. Y después, porque también nos conviene. Nuestra inteligencia nos dice, hay algo, hay un ser superior que lo ha creado todo y nos ha dejado la palabra, la Biblia, que ha sobrevivido a miles y miles y miles de años. Y es muy difícil que un grupo de hombres durante tanto tiempo hayan inventado a Dios. Hay una frase, me parece que es de Voltaire, que dijo que si Dios no existiera habría que inventarlo. Me parece que es de Voltaire. Por lo tanto, es que ya es una necesidad el tener a Dios. Y ya sabiendo que tenemos al Padre, y sabiendo que nos va a proteger, y sabiendo que nos va a cuidar, y que no nos va a dar más de lo que podemos aguantar, es una tranquilidad. Eso es como un niño que tiene a sus padres, a su madre, y ya está tranquilo, porque sabe que su padre y su madre le van a proteger del mal. Pues esto es exactamente igual. Los pollitos se ponen debajo de la gallina extiende las alas y protege a sus hijos o a sus crías. Pues esto es igual. Nos ponemos bajo la sombra del Altísimo y quedamos protegidos. Por eso dijo el rey David, tú eres mi fortaleza, tú eres mi refugio, tú eres mi salvación. Le dijo a Dios. Y es verdad, el omnipotente, el que se pone bajo la sombra del omnipotente, estará a salvo de cualquier peligro.
Yo no digo que porque ser cristiano no nos va a pasar absolutamente nada, todo va a ser bonito. Esto es una tontería. Esto es una tontería. Y que a partir del momento que ya somos cristianos, ya todo va a ir bien, la teoría de la prosperidad tampoco es verdad. Y hay que hablar de temas que están en la Biblia, porque hay que hablar de todo lo de la Biblia, desde el Génesis al Apocalipsis, porque todo es importante, y de temas que a la gente no le gusta escuchar, como el infierno, por ejemplo, como el castigo, por ejemplo. No hablar de cosas bonitas solamente, no. Hay que hablar de cosas que son reales porque Dios quiere, y de hecho Cristo de lo que más habló fue del infierno, para advertirnos que existía y para advertirnos de que no quiere que vayamos allá. Entonces, hemos de tener esa perspicacia, de poder elegir bien. Tenemos el libre albedrío y podemos elegir. Por eso yo contestaba a esos comentarios que han hecho en las redes sociales, que me parecen muy bien, en mi canal, y yo lo agradezco, porque eso significa que de alguna manera la gente reacciona, que es lo necesario, que a veces pueden malinterpretar, o yo no me explico bien, estas palabras de que seguir a Dios vale la pena, de que estudiar la Biblia es necesario, y de que el cristianismo es una cosa que nos va a ir bien. Y no quiere decirse que se tenga que obligar a otro, ni se le tenga que imponer, no, porque la voluntad es lo que le agrada a Dios. Y nos da una voluntad. Nos da una voluntad. Una voluntad de poder elegir o no elegir, el bien o el mal, de poder actuar. Y esto es para agradecérselo. Entonces, cuando nosotros estemos dudando de si nos quiere Dios o no nos quiere, veamos a Cristo en la cruz. Ahí estaba, en el Calvario, la cruz del Calvario, asumiendo todos los pecados del mundo, varón de dolores que llevó toda la carga nuestra. Y ya estamos, los cristianos ya estamos justificados ante Dios y santificados. ¿Por qué? Por Jesucristo, por haber aceptado a Cristo. Ahora tenemos también que practicar, tenemos que cumplir las normas de Dios, porque entonces no seríamos creyentes ni seríamos cristianos. Entonces, no es verdad que todas las religiones llevan a Dios, esto no es cierto, pero sí que es cierto que el cumplir con la conciencia también Dios lo va a asumir como bueno. Lo que a Dios le da más coraje y menos le agrada es que despreciemos a Cristo. Esto es el pecado imperdonable. O sea, se va a ir contra aquellos que han despreciado a Jesucristo. No contra los homosexuales, no contra las lesbianas, no contra no sé quién, no, contra aquellos que desprecian a su Hijo. ¿Por qué? Porque ya que Cristo se sacrificó por nosotros en el monte Calvario y asumió los pecados del mundo y tuvo aquella muerte tan horrible, por amor a nosotros, lo lógico es que se lo agradezcamos y no que le escupamos a la cara y encima nos burlemos y le hagamos chacota. Porque es curioso que de todos los personajes, digamos, religiosos, al que más se le ataca es a Cristo. Por algo será. No se le ataca a Buda, no se le ataca a Mahoma, o si se le ataca menos, o no se le ataca a fulano, no, tiene que ser Cristo. Porque el diablo se va contra Cristo. No quiere que nosotros seamos cristianos, no quiere que nos salvemos, nos quiere arrebatar la gracia que él ya no tiene. Y por lo tanto, lo que más ataca es esto. Hace burla, hace chacota, utiliza muchas veces a cantantes, artistas, para que se burlen de la palabra de Dios, para que se burlen de la cruz, para que se burlen de Cristo. Y además, si nos ponemos en manos del diablo, ¿qué nos ofrece el diablo? Pensemos esto. ¿Qué nos ofrece? No puede ofrecernos la vida eterna, porque esto no lo puede hacer. Tampoco puede resucitar
a nuestros seres queridos, porque tampoco lo puede hacer. ¿Para qué sirve eso? Para que durante un tiempo vivamos en este mundo. Sí, te puede dar la riqueza, claro que te la puede dar, te puede dar la gloria, te puede dar poder, pero ¿a cambio de qué? Cobra rápido, ¿eh? ¿A cambio de qué? ¿A cambio de mi alma inmortal? ¿A cambio de que yo me vaya a la condena con él? Yo le digo no. No ha hecho nada por mí. El diablo no ha hecho nada por mí. Ni por mí ni por nadie. Y no es amigo de nadie. Cuidado con esto. Es que yo voy a hacer un pacto con el diablo porque, bueno, me va a dar poder, me va a dar... Esto lo hemos oído en muchos medios de comunicación, ¿no? Fulano de tal hizo el pacto con el diablo, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, muy bien. ¿Y qué? ¿Y luego qué? Durante un tiempo nos puede dar algo y después a cobrar. Y se lo cobra caro y rápido. No, no, no merece la pena. Además que no es el Shaddai, el Todopoderoso. También está limitado, porque Dios no le permite que actúe muchas veces. Dios lo controla todo. Y el diablo está sometido a Dios. Y esto la gente no lo sabe o no se da cuenta. Todo está sometido a la voluntad del Padre. Dios lo controla todo. No se le escapa nada. Por lo tanto, y termino ya, es necesario que conozcamos a Dios, y no solamente de Dios, pero también que practiquemos esas normas que Dios nos da en su palabra, amemos al prójimo y podamos responder a todas aquellas dudas, a todos aquellos ataques que nos van a hacer, porque tendremos una responsabilidad. Dijo Cristo a sus apóstoles, os dejo como ovejas en medio de lobos. El mundo está lleno de lobos. El hombre es malo por naturaleza y está lleno de lobos, de personas que no creen en Dios. Porque el hacer las buenas obras sin Dios, a Dios tampoco le agrada, no sirve para nada. A pesar de que tenga beneficios. Esto es importante, tenerlo en cuenta. Porque sustituir a Dios por el hombre, eso es ateísmo. Eso no le gusta a Dios. Eso era el humanismo. Por lo tanto, vamos a seguir el camino de Dios, vamos a seguir al Padre, vamos a seguir a Cristo, que nos va a ir muy bien. Y luego decir que en cada uno está en su conciencia y en su voluntad seguir o no, seguir a Dios y seguir a Cristo. Eso es la conciencia y la voluntad de cada uno. Por lo tanto, yo creo que vale la pena seguir a Cristo, que vale la pena adorar al Señor, porque nos va a dar muchas satisfacciones, muchos beneficios, mucha protección y además nos va a dar sentido a nuestra vida. Y esto es todo lo que quería decir respecto del conocimiento de Dios y de el ecumenismo. Y gracias por haberme escuchado.